En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no hay prólogo, no hay introducción, vámonos directos por aquí. Franquicias de Pemex. Con las reformas se permitió la entrega de concesiones. Se permitió la entrega de concesiones con la reforma energética. Hay empresas que tienen gasolineras. Existen 12.500 en el país. Se dará a conocer el lunes quiénes son los concesionarios que tienen 200, 300 o hasta 500 gasolineras. Explicará la normatividad de entrega de concesiones para las gasolineras de Pemex. Censura en redes. Respetar la libertad. Las redes sociales han cumplido una función muy importante. Se incluye lo de las cuentas falsas, los bots, los robots, y es una distorsión por completo, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador pide respetar la libertad. Las redes sociales han cumplido una función muy importante en la transformación en la vida pública, especialmente en México. La oposición padeció cercos y bloqueos informativos, así como campañas de desprestigio y guerra sucia sin tener la alternativa de defenderse de las calumnias. No existía el derecho de réplica. Las redes sociales dan la posibilidad de contestar a calumnias y falsedades. Recuerda la actitud de los medios durante el movimiento estudiantil del 68. La consigna era obedecer y callar. Las redes sociales permiten la participación de toda la población. Ahora, al comercializarse los tiempos y espacios, entran los bots que distorsionan la realidad. Lo ideal sería que las empresas encargadas en la venta de esta publicidad actuaran con ética para evitar el funcionamiento de estas redes ficticias con cuentas falsas creadas para agredir a opositores, respetando siempre la libertad de expresión. El presidente reitera que nunca ha pagado publicidad en Internet desde que creó sus cuentas, y la presidencia de la República tampoco lo ha hecho. A pesar de que existan mensajes de odio en las redes sociales, es mejor tener libertad de expresión a censurar. En México existe un atraso en la comunicación y en la interconexión. Se avanza en el compromiso de interconectar al país, por lo que se busca concesionar las redes de la Comisión Federal de Electricidad para que exista Internet en todo el territorio nacional, garantizando el servicio de Internet gratuito en 10.000 centros integradores, hospitales, plazas públicas, etc. El día de hoy, simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el hashtag No a la Censura y hashtag Un Día Sin Twitter, piden vetar el 3 y 5 de mayo. Esto luego de que se han censurado varias cuentas como la de Julio Astillero, que habló sobre Jalife y los youtubers, y ya se inició una campaña de protesta con el hashtag Astillero Censurado, que se ha convertido en tendencia nacional. Lo ideal sería que las empresas encargadas de la venta de esta publicidad actuaran con ética. Perspectiva de crecimiento. El día de ayer hubo una nueva disminución en la perspectiva de crecimiento para este año. Todos los días. ¿Contexto? Es que los tecnócratas corruptos, conservadores, están muy molestos y entonces han agarrado esa cantaleta. La proyección de la disminución de crecimiento publicada por parte de los denominados expertos conservadores se utiliza para golpear al gobierno de la Cuarta Transformación y manipular la opinión pública. Si se analiza el inicio de los gobiernos del periodo neoliberal, puede verse que el inicio de este gobierno es muy bueno. Durante el periodo neoliberal existieron 3 crisis en donde se cayó la economía nacional, y recuerda que durante el primer año del gobierno de Zedillo la economía cayó 7%. Los expertos tecnócratas no incluyen la variable anticorrupción que existió durante el periodo conservador. La corrupción afecta el crecimiento, y es algo que estos expertos no toman en cuenta. Se crecerá en promedio durante el sexenio 4%. Se combatirá la pobreza y bajará la incidencia delictiva a la mitad de lo que existió en el 2018. El Banco de México tendrá que defender la postura de proyección del 2% de crecimiento en 10 años, porque tienen como función principal el control de la inflación y apoyar el crecimiento económico. Es una institución autónoma e independiente, que por cierto, en una franca violación de la Constitución, tramitaron un amparo en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Fondo minero en Sonora. Lo del fondo minero se trató en la reunión de gobernadores y yo propuse que esperáramos
la decisión del Poder Judicial. Se trató en la reunión con los gobernadores. Se espera la decisión del Poder Judicial sobre el tema. La intención del gobierno es que llegue el apoyo a la gente, ya que en años anteriores estos apoyos no llegaban o no llegan completos, por lo que esperará la resolución de esta controversia del Poder Judicial. Independientemente de que se resuelva esta controversia, el gobierno garantiza la entrega de estos apoyos directamente, ya que será observador del manejo de estos recursos. Gobierno de Los Cabos. Lo que está pasando en Los Cabos con la presidenta municipal Armida Castro es que se adquirieron 200 unidades en renta, se adquirieron automóviles blindados, hay represalias cuando haya una manifestación. Denuncia reportero la compra de automóviles blindados de la presidenta municipal de Los Cabos y represión a manifestantes en esta zona. Pide al presidente Andrés Manuel López Obrador no ocupar las conferencias con fines partidistas. La ley de austeridad es para todo el gobierno para evitar abusos de los gobiernos locales en sueldos y salarios exorbitantes. No habrá compra de vehículos ni en renta. En el inicio del gobierno se suspendieron las plazas de direcciones adjuntas creadas por Felipe Calderón. Es necesario reducir el costo del gobierno a la sociedad. Era un gobierno mantenido y bueno para nada, utilizando el presupuesto para mantener los privilegios a los altos funcionarios públicos. Aprovecha para comentar que no se permitirá el soborno en la compra de medicamentos. Nada tienen que hacer políticos vendiendo medicamentos. Las medicinas se comprarán a cualquier país en el mundo. Una de las empresas beneficiadas con la compra de medicamentos es la única en México que vende medicamentos contra el SIDA, por lo que se hizo una excepción. Pero ya no ocurrirán más compras centralizadas a una sola empresa. Fiscalía de la República. Y hoy vimos el número de denuncias que se han presentado a la Fiscalía General sobre delitos cometidos. Las denuncias que ha presentado el Ejecutivo. Se está a la espera de que la Fiscalía presente un informe con las denuncias realizadas por el gobierno federal y saber el estatus de estas denuncias. Se informará sobre las denuncias que se han realizado y sobre todo las que representen el combate a la corrupción, cuidando siempre el debido proceso. En el caso de Minatitlán, la Guardia Nacional está operando eficientemente. Se hará la denuncia de los jueces o magistrados federales y estatales con un mal comportamiento, con la finalidad de acabar con la impunidad. Finalmente informa la agenda para este fin de semana que estará de gira en el norte del país en Cadereyta, Monclova, Sabinas, Acuña y finalizará con la conmemoración de la Batalla de Puebla del 5 de mayo, el domingo en Piedras Negras, Coahuila. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.